Apreciados estudiantes, reciban un fraternal saludo desde la Tecnología en Gestión de Mercadeo. Esperamos que se encuentren muy bien de salud con sus familias, en casita, cuidándose mucho en esta época de pandemia. Hoy nos reunimos para hablar de la tercera P, que es plaza y distribución. Bueno, quiero que empecemos hablando un poquito de los conceptos fundamentales que conciernen las unidades de plaza y distribución. Vamos a ver cuáles son las características de los distribuidores, de los agentes, de cómo se maneja la producción y cómo se distribuyen los productos que van directamente hacia nosotros los consumidores, ¿cierto? La plaza y la distribución se relaciona a los productores de un bien o de un servicio con los consumidores del mismo. También permite que los distintos productos estén al alcance de los consumidores en el momento, en la forma y en el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque siempre que los fabricantes están pensando en sus bienes y en sus servicios, ellos piensan en que el producto llegue de la mejor manera hacia el consumidor final, ¿cierto? Vamos a ver quiénes interceden en la tarea de llevar a los consumidores los productos. Todo tiene un proceso. Se empieza con la distribución y esta consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. ¿A través de qué se realiza esto? A través de los intermediarios, los cuales pueden ser agentes intermediarios o los comerciantes intermediarios, los que conocemos normalmente que son los mayoristas y las personas que venden al detal, ¿cierto? Por lo general los mayoristas los encontramos en las altas cadenas de distribución, por ejemplo Carulla, Los Éxitos, muy distinto a las personas que venden al detal, que podrían ser directamente las tiendas de barrio, ¿cierto? Las tiendas que encontramos en la esquina de nuestra cuadra o las pequeñas tiendas y supermercados que están ubicadas más cerca a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, más cerca que un Éxito, que un Macro, que un Jumbo. ¿Por qué es importante, chicos, que estudiemos los canales de distribución? Claro, nosotros llevamos un proceso con las P's y llegamos a la distribución y es fundamental que para ustedes que están estudiando la tecnología tengan en cuenta cuáles son los canales de distribución y cómo son los procesos y las personas que interceden a la hora de la distribución final. Se debe tener en cuenta los múltiples factores que influyen en la corriente para saber cuál es el papel de los intermediarios para que el producto llegue bien a las manos del consumidor. Esa es la característica fundamental. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta imagen. Dice, tenemos por ejemplo este señor que está en su tienda, en su supermercado. Él vende ¿qué? Productos de primera necesidad, como por ejemplo la leche, los huevos, el café, el azúcar, ¿cierto? Distinto a analizar el producto, por ejemplo, como lo vemos aquí también, un Smart TV, un iPad, un celular, un televisor, una lavadora. Estos productos no los encontramos tan cerca de nosotros porque no son de primera necesidad. Todos los días yo no voy a ir a comprar un celular, ¿cierto? Diferente a que todos los días sí podemos salir a comprar unos huevos, una leche, un pan. Entonces, esa digamos que es la clasificación de los productos básicos y los que se encuentran al alcance de nosotros como consumidores de una manera más ágil y más rápida. Vamos a ver también, por ejemplo, los productos digitales que van directamente desde el creador hasta quién, hasta el consumidor. Creo que ustedes ven a diario, por ejemplo, en Instagram, las personas que atienden sus propios emprendimientos, las personas que lo fabrican y directamente no lo están vendiendo por internet, ¿cierto? Ese es el canal directo que se utiliza. Claro, ahorita las redes sociales están llenas de emprendimientos y ese es el canal directo, ¿cierto? Yo lo hago y te lo vendo ahí mismo. Ahora, vamos a ver las industrias de bebidas alcohólicas. Este sería un canal de distribución indirecto. ¿Por qué? Porque aquí ya encontramos que está el fabricante y directamente también la persona que va a llevar el producto
a su destinatario final, que es el consumidor. Siempre vamos a utilizar este concepto de fabricante, intermediario y consumidor final. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de intermediarios, porque se nombran mucho. Yo creo que ustedes han escuchado los agentes, los mayoristas, los distribuidores y los minoristas. Entonces, ¿quiénes son los agentes? Primero son los que representan al productor frente a los usuarios, ¿cierto? Ahora, los mayoristas ya son los que, por ejemplo, compran todos los productos y ya los revenden con su precio que ellos quieran poner al mercado. Ahora los distribuidores son, por ejemplo, estas personas que manejan las líneas de los productos. Por ejemplo, cuando vemos que el señor de la tienda llega con la chaqueta de Alpina o de Coca-Cola y empieza a surtir las líneas de estas empresas a los supermercados. Esos ya son directamente los distribuidores. ¿Y quiénes son los minoristas? Los minoristas son los que también operan de una manera más independiente. Ya son, por ejemplo, las tienditas que hablábamos, ¿cierto? Las tiendas de barrio. Es muy diferente la tienda de barrio al supermercado, a la tienda ya grande de cadena, al almacén de cadena como un éxito. No es lo mismo, digamos, macro a la tienda de Don Poncho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque manejan productos de tal y al por mayor. Acuérdense de eso. Aquí vemos claramente en la imagen lo que es un canal directo y lo que es un canal indirecto. Cuando nosotros hablamos del canal directo es siempre fabricante a consumidor. Y cuando hablamos de que existe un intermediario, ya es un canal indirecto porque existe una tercera persona en esa conducta de la creación del producto y entregar el servicio, ¿cierto? Entonces, aquí ya directamente vemos fabricante, intermediario y consumidor final. ¿Cuál es la clasificación de los canales de distribución? En este caso tenemos los canales de consumo, los que también, digamos, a diario vamos a la tienda, compramos, esos son los canales de consumo. Ahora los canales industriales que tienen que ver más, por ejemplo, con las fábricas, las constructoras, ¿sí? Todas estas fábricas que almacenan y producen. Y los canales de servicio directamente, vamos a hablar, por ejemplo, cuando nosotros pagamos por un hotel, un hospedaje, nosotros todavía no adquirimos el servicio como tal, sino hasta que lleguemos allá y ya tenemos la compra lista y podemos ir a disfrutar de la reservación que hemos hecho. Esto ya es un servicio que nos están prestando, diferente al consumo que yo voy y adquiero el bien y directamente lo consumo. El canal, digamos que la diferencia en los canales de distribución está precisamente en la cantidad de intermediarios que tenga mi producto, que tenga mi bien y mi servicio que yo voy a darle al consumidor, ¿cierto? Por ejemplo, para las personas que quieran tener nuevos emprendimientos, crear empresas, organizaciones, siempre tienen que pensar en cuál va a ser el tipo de canal y las personas que van a interceder a la hora de entregar su producto. Por ejemplo, la diferencia principal es eso, cuántas personas van a llevar mi producto o si lo voy a vender directamente, si voy a hacer mis ventas por internet, por las redes, ¿cierto? Marketing digital. Entonces, tenemos el canal corto y el canal largo. ¿A qué se refiere canal corto? Que es fabricante, consumidor. Fabricante minorista, ¿cierto? También encontramos que está el fabricante, está el mayorista que ya lo va a vender al precio que él quiera. Esto pasa a un minorista y finalmente pasa ¿a quién? A los consumidores. Y cuando ya hablamos de un canal largo es cuando interceden todos, que está el agente, está el fabricante, está el minorista, el mayorista y siempre vamos a encontrar la persona que lo va a consumir. Cuando hablamos de los canales también debemos hablar de cuál es la intensidad de distribución. Esto pasa en nuestro día a día. Por ejemplo, nosotros hablamos de qué? De una intensidad de distribución intensiva. ¿Qué quiere decir esto?
Son los productos que encontramos de una manera ágil y a toda hora. Por ejemplo, las chocolatinas, la Coca-Cola, el pan, los huevos, ¿cierto? Es lo que venden en las tiendas, que es algo más intensivo, por eso se llama así. Son los productos que adquirimos de una manera eficiente y que los vemos en muchas partes. Cuando hablamos de una intensidad de distribución selectiva, ya estamos hablando, por ejemplo, de acá, la ropa, ¿cierto? Vamos a un supermercado, vamos a un centro comercial, entonces estamos hablando de los electrodomésticos, de las tiendas que nos venden la ropa, vamos a encontrar Catronics, donde vamos a adquirir como tal ya todos los electrodomésticos que son productos más selectivos, ¿cierto? Acá en lo intensivo, acuérdense que es todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen. Y cuando ya hablamos de distribución exclusiva, es, por ejemplo, estas marcas. Encontramos Audi, BMW, los Ferrari, los relojes, los Rolex, por ejemplo, los computadores Apple, ¿cierto? La marca Apple siempre va a ser más exclusiva porque digamos que el público de esta marca es mucho más enfocado a cierto estrato. Digamos que para todo el mundo no es fácil ir a adquirir un Audi, un Rolex, un, un Mac. A la hora de hablar, chicos, de los canales de distribución y de los intermediarios, los agentes y todo lo que tiene que ver con cómo voy a llevar mi producto, hay que considerar y tener en cuenta unos factores importantes, ¿cierto? Por ejemplo, evaluar el mercado real y potencial, estudiar las características, los comportamientos y las necesidades de los clientes, ¿cierto? Si yo veo que hay un producto que es muy necesario, me podría ir por ahí para, digamos, para crear un emprendimiento siempre que sea innovador, ¿cierto? Hay que mirar claramente la posición geográfica, la frecuencia de compra del target. Eso lo vemos mucho en investigación de mercado, ¿cierto? Determinar las propiedades del producto, los servicios, las dimensiones que éste tenga, definir los atributos de los intermediarios, ¿sí? Que ustedes sepan cuáles son los intermediarios que van a necesitar para vender sus productos o si prefieren hacerlo directamente fabricante consumidor. Hay también ciertas consideraciones importantes, por ejemplo, pensando desde la perspectiva del consumidor. Entonces, ¿cómo quiere esta persona obtener ese producto? ¿Cómo quiere que le llegue a su casa? Si quiere ir directamente a la tienda o si lo quiere comprar por internet, ¿cierto? Porque no todo el mundo se desplaza de manera física a la tienda y a la organización, sino que lo adquieren directamente por diferentes canales digitales. También hay regulaciones nacionales, locales, regionales en torno a los canales de distribución del producto, cómo lo quieren hacer ellos, si van a contratar una empresa, si van a ir directamente a pagar el producto, cómo lo van a pagar, si lo van a palpar, cómo es la manipulación de este producto. Todo eso interviene a la hora de hacer la compra. Si el consumidor necesita un servicio personalizado, muchas empresas venden sus productos y le hacen un seguimiento a este, porque a veces no se trata solamente de vender y vender, sino saber cómo les llegó el producto, si era realmente lo que el consumidor esperaba y si cumple con las expectativas, ¿cierto? No simplemente es yo dejo el producto y me desentiendo. La idea es tener un seguimiento constante para que este cliente se quede con nosotros. Ahora, los intermediarios y facilitadores, ¿cierto? ¿Qué hacen los intermediarios y facilitadores? Principalmente operan entre la compañía y el mercado, ¿cierto? Por eso se llaman facilitadores. Ellos forman parte del canal de la distribución de mi servicio, porque el fabricante muchas veces no puede hacer todo. No lo puede distribuir, no lo puede hacer, no lo puede llevar directamente al consumidor, ¿cierto? Son funciones diferentes y por eso estos agentes vienen a colaborarle a la empresa. Ellos pueden ser comerciantes o pueden ser agentes. Apoyan a la empresa como aliados estratégicos. ¿Por qué? Por
porque dan a conocer los productos de la compañía y ya los pueden ir a vender, digamos, de una manera más fácil para que llegue al consumidor, ¿cierto? Mientras continúa la producción. ¿Cuáles son los tipos de venta que vemos también entre estos conceptos y son aristas importantes? El mayoreo y el menudeo. ¿Qué pasa cuando hablamos de mayoreo? Aquí encontramos, por ejemplo, el fabricante que es el mayorista, comerciantes mayoristas, los corredores y agentes que vemos, los comerciantes mayoristas de servicios limitados, mayoristas de servicio completo y los mayoristas especializados, ¿cierto? Un enfoque más claro. Y cuando hablamos de menudeo, hablamos, por ejemplo, de los mercados, de las tiendas de conveniencia, las tiendas de especialidad, tiendas departamentales de descuento, las salas que vemos de exhibición, las que son tiendas por catálogo, Avon, Ebel, Jambal, los shopping, el agente vendedor independiente, el que hablábamos anteriormente, y los hipermercados, ¿cierto? Todo esto que lo vemos siempre en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos las empresas distribuidoras, las empresas de servicio o de publicidad marketing, los intermediarios financieros, las almaceneras y los transportistas, que siempre son los que nos van a ayudar a que el servicio tenga como tal la cabalidad de lo que el fabricante está haciendo, de lo que el intermediario va a hacer y que se entregue de manera oportuna, que cumpla a cabalidad todas las funciones. Y finalmente, chicos, para que lo tengan en cuenta, están las variables de distribución física. Si ustedes van a generar los emprendimientos y quieren ser empresarios, deben tener en cuenta estos factores que son muy importantes porque no solamente yo creo el producto y ya. Si quieren crecer como empresa, deben tener en cuenta la manipulación, ¿cierto? Cómo están siendo manipulados los productos que voy a vender, cuál va a ser el tipo de almacenamiento que le voy a dar a esto, cuál va a ser mi medio de transporte, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer que llegue a mi destinatario final? Hay que llevar sí o sí el control del inventario. Es muy importante llevar las cuentas de lo que produzco, de lo que estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo, si está llegando de la manera que yo planeé esto para que llegara al destinatario final y cuál es el procesamiento de los pedidos. Para todo hay que llevar un control. Estos son los factores más importantes, chicos, que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de los canales de distribución, de los agentes y de esta tercera P que es tan importante, que es la plaza, ¿cierto? Siempre que pensemos en plaza y distribución, nos referimos a esto, a la manera en que yo voy a hacer llegar ese producto con la mejor calidad a mi consumidor. Ya en la siguiente sesión hablaremos del paso que viene después de entregar mi producto, ¿cierto? Después de que yo lo fabrico, ¿cuál es la manera en que yo puedo promocionar digamos, el producto con diferentes estrategias de marketing? Está inbound marketing, outbound. Vamos a hablar de estos pasos y de su procedimiento porque todas estas P van relacionadas para que siempre todo esto digamos, tenga la mejor publicidad y que nuestra empresa siempre la tome como la mejor calidad. Espero que les haya servido estos ejemplos, esta charla y nos estaremos encontrando en la próxima sesión para que hablemos entonces ya del cierre de nuestras unidades. Que tengan una excelente semana y un excelente fin de semana, que estudien mucho y nos estaremos viendo entonces por el aula. Me comentan si tienen alguna duda. Yo estaré pendiente para atenderlos. Chao, chicos.